Respuesta inmune contra protozoarios. Giardia lamblia. Es un protozoario parasitario que puede habitar en el intestino delgado de mamíferos, provocando una infección llamada giardiasis. Giardia lamblia es un trofozoito que está cubierto por una proteína variable de superficie, que es reconocido como antígeno, pero también es capaz de cambiar sus proteínas variables de superficie de forma espontánea y así evitar ser reconocido por el sistema inmune. La giardiasis puede ser controlada tanto por la respuesta innata como la respuesta adaptativa, por lo que hay respuesta humoral y celular. Mecanismo de inmunidad innata. La infección es producida por consumir alimentos o bebidas contaminados con quiste de Giardia lamblia, que al pasar por el duodeno se convierte en un trofozoito. De las principales barreras que este parásito encuentra es el mismo ambiente del duodeno y del yeyuno, que es la primer parte del intestino delgado y la sección media, respectivamente. Este ambiente es hostil para la supervivencia de microorganismos debido a las altas concentraciones de enzimas digestivas y de bilis. La mucosa secretada por las células calciformes también es una barrera para este parásito, pues esta mucosa es la encargada de proteger a las células epiteliales de las enzimas digestivas y justamente de impedir el acceso de patógenos al epitelio. Otra forma de defensa son los péptidos antimicrobianos, que tienen amplio espectro de actividad microbicida. Estos son producidos por las células epiteliales de Paneth. Un ejemplo son las defensinas 2 y 3, que derivan justamente de estas células de Paneth y de neutrófilos, que pueden reducir la viabilidad del trofozoito. La susceptibilidad de Giardia ante los AMP depende de la especie. Otra barrera es la peristalsis, que es la serie de contracciones musculares que pueden transportar los alimentos a las diferentes estaciones de procesamiento del tracto digestivo. Este fenómeno puede ser inducido por una actividad entre los mastocitos y el óxido nítrico. Aparte de poder inducir este fenómeno, también contribuyen a la supervivencia de células B, a su activación y diferenciación a células plasmáticas, lo que conduce al desarrollo de inmunoglobulina A como respuesta inmune humoral. El óxido nítrico, NO, es sintetizado por el epitelio intestinal y células inmunes. Esto lo hacen a partir de la L-arginina como inmunomodulador y con actividad citotóxica. Es sintetizado por la NO-sintasa, NOS, en su isoforma inducible por citocinas y productos microbianos. El óxido nítrico puede inhibir el proceso de formación de quiste de Giardia e inducir un efecto citostático en el trofozoito Giardia. Aún así, Giardia tiene mecanismos de evasión de óxido nítrico. Por un lado, disminuye la expresión de la NOS, que es la sintasa que permite la síntesis del óxido nítrico en las células epiteliales, y por otro lado, también puede inhibir la síntesis del óxido nítrico al consumir la arginina como fuente de energía. Otro mecanismo de defensa son las microfold cells o células M. Estas están especializadas en la entrega de material desde la luz intestinal hacia los tejidos organizados linfoides con la mucosa por transporte transepitelial. Las células M y las células dendríticas pueden estar implicadas en el transporte de antígenos específicos de Giardia hacia las placas de Peyer, donde se encuentran los linfocitos T y linfocitos B. Algunos lisados de Giardia pueden activar la maduración de células dendríticas, causando el incremento de la expresión de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 12 y en la superficie molecular CD80, CD86 y MHC2. Las células dendríticas pueden disminuir la expresión de tejidos de unión para que puedan migrar al sitio de la infección y así poder extender sus dendritas dentro de la luz intestinal para poder detectar los antígenos específicos de Giardia. La citocina proinflamatoria que más se produce durante la giardiasis es la interleucina 6 e induce la respuesta celular innata. También es mediador para el cambio de células B a inmunoglobulinas A y también están implicadas en el desarrollo de células T en células Th17.
Tanto la interleucina 6 como la interleucina 17 participan en el desarrollo de células Th17-CD4+, el cual es un mediador de los mecanismos de la respuesta inmune temprana. Las células Th17 se producen por el estímulo de interleucina 6 y TGF-beta. Es una respuesta a parásitos extracelulares. La diferenciación hacia Th17 inicia cuando los TCR en la membrana de las células T vírgenes pueden reconocer las citocinas que son liberadas después de que la célula presentadora de antígeno indica cuál es el antígeno reconocido de Giardia lamblia. La interleucina 17 funciona como un transporte de inmunoglobulinas A hacia el lumen intestinal. Aunque la respuesta inmune adaptativa a este tipo de parásitos no ha sido descrita al 100%, se sabe que ocurre de 3 a 5 semanas después de la infección y que hay una elevación de IgA en saliva e IgG en suero. Por otro lado, también se tiene fundamentado que las células Th17-CD4+ ejercen un control fundamental sobre la infección causada por Giardia. Otro punto importante en la giardiasis es que, aunque hay un incremento en la producción de citocinas proinflamatorias, la inflamación es ligera o incluso nula, por lo cual se propone un método de diagnóstico que sería cuantificando la cantidad de IgA que hay en saliva y de IgG que hay en suero, para poder así determinar si existe una infección por Giardia lamblia.